¿Qué tal, mis amados hermanos? Nuevamente buenas noches y es un gusto volver a estar con ustedes en este día de adiestramiento y que, como recordemos, estamos viendo nuestro libro Un modelo a seguir. La semana pasada en el adiestramiento vimos el capítulo 3 donde nos hablaba nuestro Señor acerca del mensaje que tú y yo debemos de estar dando, y que ese no es otro más que el Evangelio del Reino de Dios. Y el día de hoy vamos a estar viendo cuál es nuestro propósito como Misión Cristiana del Calvario. Y tú y yo, que formamos parte de Misión Cristiana del Calvario, ese es el propósito de Dios para ti y para mí. ¿Y cuál es este? El que debemos de presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y fíjense, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y aquí vamos a ver el día de hoy, vamos a lo mejor vamos a hacer que los conceptos que a veces llegamos a tener no son los correctos de acuerdo al reino de Dios, ¿sí? En el mundo podemos tener un concepto de la perfección. Sin embargo, a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios, la perfección no tiene que ver con lo que el mundo puede decir que es perfecto o que es perfección. En el reino de Dios al que tú y yo pertenecemos, cuando hablamos de ser perfectos, quiere decir ser personas maduras, pero no cualquier persona, sino hijos de Dios maduros. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos maduros, entendidos, obedientes a la palabra de Dios. Recordemos que en Proverbios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es decir, es la obediencia a Dios. Y dice, fíjense, el principio de la sabiduría, en pocas palabras, ¿quieres ser sabio? Debes de obedecer a Dios. Y la sabiduría que nos va a traer esa madurez. Una persona que es sabia es una persona madura, es una persona cabal, es una persona que no se deja gobernar por emociones, es una persona totalmente sobria, constante, ¿sí? Confiable. Fíjense todo lo que implica la madurez. Entonces, esa madurez en el reino de Dios es perfección. ¿Por qué? Porque actuamos y pensamos exactamente como nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. O sea, Él lo es todo. Entonces, en eso consiste la perfección. No como el concepto de que tenemos en lo terrenal, en lo que es en la vida secular, de que pues que no te equivoques. Pero fíjense, si nosotros obedecemos cabalmente a lo que dice el Señor, no nos vamos a equivocar. Posiblemente para el mundo podría ser que fuera una equivocación, pero si estamos haciendo conforme el diseño de Dios, no es ninguna equivocación. Y eso, tarde o temprano, a los tiempos de Dios, se verá que teníamos la razón. Amén. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Aquí en nuestro libro, ¿sí? Nos dice en la página 31 que nuestro propósito es precisamente presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Y nos dice que la palabra presentar a todo hombre perfecto se refiere a la madurez, lo que les acabo de mencionar. Pero esta madurez, ¿qué quiere decir también? Es el cambio y la transformación que cada persona, miren, debemos tener, y no al falso concepto que se tiene de perfección, del falso concepto que se tiene en el mundo. Fíjense, este proceso de perfección debe ser aplicado por los 5 ministerios que el Señor ya dejó establecido en Efesios 4:11, ¿verdad? Esos 5 ministerios, y a través de la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pero dice aquí, sin embargo, no debemos de olvidar que el propósito del Espíritu Santo es lograr que las personas sean transformadas
a la imagen de Jesucristo a través de la participación de la Iglesia, cumpliendo su función educativa y formativa, lo cual nos llevará a vivir el estilo del reino de Dios. Entonces, este proceso de perfección, este proceso de madurez que todos debemos alcanzar, va a ser aplicado a través de los 5 ministerios que el Señor ya dejó instituidos, ya dejó establecidos. ¿Cuáles son estos 5 ministerios? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Esos son los 5 ministerios. Estos 5 ministerios tienen propiamente esa labor de estar perfeccionando al resto de la iglesia. Pero también nos dice el Señor, o sea, ellos son los, podría decirse, los principales, pero también la iglesia, a su vez, vamos a tener, fíjense, esa función. Y como dice y como trata el capítulo, nuestro propósito es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. De tal manera que primero nosotros vamos a estar siendo ¿qué? Perfeccionados por estos 5 ministerios, para que a su vez nosotros también, al haber sido ya enseñados, capacitados, adiestrados, como lo es el día de hoy. Acuérdense que los martes es el adiestramiento, los viernes son los grupos de comunión familiar, que es el discipulado. Entonces, a través de este adiestramiento somos capacitados, somos enseñados para poder estar cumpliendo esa función. ¿Cuál función? El de también estar perfeccionando a las personas. Por eso es tan importante, mis hermanos, que no nos perdamos ninguna enseñanza, porque es un complemento. A través del adiestramiento somos capacitados, somos habilitados para poder enseñar, para poder transmitir. Pero va muy de la mano con los grupos de comunión familiar y con el discipulado, porque el transmitir o el enseñar no solamente implica que demos una enseñanza, que demos o expongamos, por decirlo así, un capítulo de un libro. Implica también que con nuestro estilo de vida nosotros también estemos enseñando, porque si estamos y hablamos de perfección, de madurez, y lo voy a enseñar a otros, obviamente esos otros deben de ver esa madurez en mí. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, fíjense, por eso van tan de la mano y no podemos saltarnos uno u otro, porque a través de estas dos herramientas, podríamos decir, es como nosotros vamos siendo, ¿qué? Transformados, vamos siendo perfeccionados. Y para eso el Señor dejó instituido, ¿verdad?, a estos 5 ministerios, y es a través de ellos que recibimos su palabra. En este caso, profetisa Alejandra cumple una función pastoral. Tenemos las enseñanzas a través de los apóstoles, el apóstol Abraham a través de Reforma Apostólica, el apóstol Ronald a través de los discipulados del martes. Nuestras enseñanzas los miércoles o los domingos, que o es con profetisa Alejandra, o a veces es a través del profeta Ronnie. Entonces los maestros, pues también en el templo, que ahorita aquí propiamente no tenemos un templo, pero también ahí tenemos maestros. Los evangelistas son los encargados, también tienen esa función en específico de evangelizar, de llevar las buenas nuevas, y esos en todos los templos, en todas las congregaciones hay evangelistas que ha levantado el Señor. Entonces, a través de ellos es que somos enseñados, somos perfeccionados. ¿Para qué? Para estar maduros y andar en esa vida exactamente como anduvo Cristo. Por eso es tan importante, mis hermanos, que sepamos, que conozcamos a Dios y que vivamos en esa comunión constante, pero también en su presencia, porque ahí miren, es como vamos a ser alimentados también y vamos a ser fortalecidos. No solo esto, a través de estos ministerios, pero también aquí nos los dice que
el propósito del Espíritu Santo es lograr que haya esa transformación en cada persona a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Los ministerios son la herramienta, pero la obra la hace el Espíritu Santo. Pero eso depende de ti y de mí, que nos determinemos y miren, que nos dejemos enseñar, que nos dejemos adiestrar, que nos dejemos capacitar para toda buena obra, y es para todo lo que el Señor manda. Amén. Nos dice aquí también que según las Escrituras, Dios nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto lo vemos en Romanos 8:29. Ahí está establecido. Dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tú y yo fuimos predestinados por el Señor para ser conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, dejémonos perfeccionar, dejémonos moldear, dejémonos capacitar, adiestrar, discipular, para que con la ayuda del Espíritu Santo, miren, seamos transformados y seamos también a su vez esos instrumentos útiles para poder también llevar a toda criatura, acuérdense, nuestro mensaje, el Evangelio del Reino de Dios, alcancen esa salvación, pero no solo eso, sino que sus vidas sean transformadas por la obra del Espíritu, pero que lo van a conocer a través de nosotros, van a conocer a Dios, porque tú y yo hemos sido capacitados y adiestrados para eso. Y así la imagen de nuestro Señor Jesucristo se esté multiplicando y se cumpla lo que dice también las Escrituras, ¿verdad? Hacer discípulos en todas las naciones. Esa es tu tarea, esa es mi tarea, pero debemos prepararnos. Antes de realizar alguna actividad, ¿verdad? Que nos preparamos y nos preparamos con las herramientas, con el conocimiento para poder hacer las cosas. Y qué hermoso, porque el que nos está preparando a ti y a mí no es ningún humano, no es cualquier persona, es nuestro mismísimo Dios, nuestro mismísimo Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo que mora en ti y en mí es el que nos hace capaces para hacerlo. Amén. Ya por último nos dice, ¿sí?, que los 5 ministerios son para perfeccionar a los santos. Tú y yo somos santos. También este es otro concepto que debemos de quitar de nuestra cabeza, si es que tenemos un falso concepto de santos. Por lo general todos venimos de raíces o de tradiciones católicas donde los santos se ponen en un nichito y son así como que muy apartaditos. Y sí, santo quiere decir apartado, pero apartado para el Señor. Y tú y yo, haber sido predestinados por Dios, somos apartados para Él. Y eso no quiere decir que vayamos a vivir en un convento, en un monasterio, el que vivamos en una burbuja, no. Quiere decir que estamos al servicio de Dios, y quiere decir que el que manda, que rige nuestras vidas es Dios. Entonces estamos apartados para Dios. Ya no le pertenecemos al mundo, ya no le pertenecemos al chamuco, en pocas palabras, le pertenecemos a Dios, somos de su propiedad. Acuérdense que ya aprendimos esto, que ya fuimos sellados por el Espíritu Santo, y eso es lo que nos hace que sea esa huella, en pocas palabras, de que le pertenecemos a Dios. Entonces estamos apartados para Él. Y eso quiere decir santo, apartado para Dios. Entonces tú y yo somos santos. Por eso también a veces la gente dice en el mundo, pues es que yo no soy ningún santo ni pretendo serlo. Pero sí se puede ser santo, porque el Señor, acuérdense, en su palabra dice, sed vosotros santos como vuestro Padre es santo. ¿Sí? Entonces, si nuestro Padre es Dios y Él es santo, y está en la Escritura, y Él nos dice que seamos igual que Él, santos.
Entonces sí se puede. Jesucristo pudo hacerlo y nos lo demostró que sí se podía, porque vino aquí a la tierra a vivir exactamente como hombre, como tú y como yo, y nunca se le halló mancha alguna. Sí se puede, pero él estaba determinado. Miren, estaba enfocado en cumplir el propósito del Padre. Y ese propósito también está en ti y en mí. Y no tenemos que sufrir lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Entonces sí se puede. Y recuerda, eres santo. Yo soy santa. Pero de nosotros depende que vivamos en esa condición. Y sí se puede, porque así dijo el Señor, que Él nos predestinó precisamente para vivir y decir conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que Él es santo. Y para eso dejó a los ministerios, precisamente para perfeccionarnos a través de las enseñanzas, a través de la palabra de Dios, de compartirnoslas, a través de que cuando ellos ven algo que no es conforme al diseño de Dios, obviamente nos corrigen con amor, nos ubican, nos perfeccionan, nos vuelven a meter al carril del propósito de Dios, ¿sí? Entonces, para eso fueron puestos los ministerios, a fin de perfeccionar a los santos, pero también dice que es para la obra del ministerio, es decir, para edificar al cuerpo de Cristo. Tú y yo debemos de estar edificando el cuerpo de Cristo. Y aún yo soy cuerpo de Cristo, ustedes son parte del cuerpo de Cristo. Y si ustedes llegan a ver algo en mí que no sea conforme al diseño de Dios, ustedes como cuerpo del Cristo tienen toda la autoridad para poder corregirme, para poder ubicarme, ¿sí? Para poderme instruir. El hecho de que yo esté ejerciendo una función de discipuladora, eso no quiere decir que no pueda yo ser corregida, porque al igual que ustedes, pues también estoy en un proceso. Y si ustedes ven algo en mí, ustedes tanto tienen ese derecho como también esa obligación, porque si ustedes me aman, no van a querer que yo tropiece, que yo me salga del camino del propósito de Dios. Entonces, porque me aman, me van a ubicar, me van a corregir para que yo siga, miren, en ese proceso. Obviamente hay un diseño, ya sabemos que es con amor, con una buena palabra, con palabra sazonada. Y yo también tengo ese derecho y esa obligación, no precisamente por mi función como discipuladora, simplemente como parte del cuerpo de Cristo. Tengo que edificar al resto del cuerpo de Cristo y corregir cuando haya algo que no sea conforme al diseño de Dios. Amén. Entonces, cuán importante que entendamos que nuestro propósito es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Todos mis hermanos, esto no nada más es obligación de los ministerios. Los ministerios están puestos para perfeccionarnos, pero finalmente como iglesia tenemos esa función y tenemos esa responsabilidad, el ver y presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, el de apoyar, el de trabajar para que así estén las personas, para que cuando miren en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo estemos dando la talla como Él quiere que estemos. Dice que Él viene por su novia, una novia que es una iglesia santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Pero ¿quién va a vestir a la novia con esos vestidos? Pues precisamente nosotros. Esa es nuestra responsabilidad y debemos de empezar por nosotros para poderlo también hacer con los demás. Amén, mis hermanos. Pues bueno, este fue nuestro capítulo 4, como siempre les digo, ¿verdad? Chiquito pero muy sustancioso y que nos deja una gran responsabilidad
pero yo le llamaría también un gran privilegio. Y si el Señor nos los está diciendo es porque Él ya nos vio capaces y sabe que lo podemos hacer. Entonces, hagamos lo que el Señor dice, hagámoslo como Él quiere, porque ya para eso nos dejó un diseño. Amén. El Señor les bendiga y nos estamos viendo en el próximo discipulado. No sin antes decirles, mis hermanos, por favor, sigamos orando por todos nuestros hermanos, por el resto del cuerpo de Cristo, que es mucho, ¿verdad? En la ciudad de Acapulco sabemos todo lo que ha pasado y pues de hecho siguen pues en situaciones delicadas. Sigamos orando por nuestros hermanos, por esa fortaleza, dando gracias porque el Señor los ha guardado. Todavía falta que sepamos de varios, pero finalmente el Señor los ha guardado. Y el Señor seguirá manifestándose para suplir todo lo que haga falta. Pero no todo se le deja al Señor. Recordemos que el Señor a veces nos pone pruebas para ver qué hay en nuestro corazón. Y ellos van a tener que mostrar esa fe en Él, el que entienden que todo tiene un propósito. Pero ahorita, mis hermanos, nosotros no estamos pasando por ello, pero también podemos estar siendo probados. De hecho, somos probados. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Somos indolentes ante esta situación? Y digo, por todo Acapulco, pero ahorita hablamos en específico de nuestros hermanos. Vamos directo a nuestra familia de la fe. Entonces, ¿somos indolentes? Nos preocupamos por saber cómo están, nos preocupamos si hace falta, les hace falta algo. Podemos decir, ay, es que yo estoy muy lejos, pero no importa que estemos lejos. Podemos ver la manera de llevar algo de ayuda, hacerla llegar. Entonces, mis hermanos, aquí es tiempo y momento para estar expresando todo lo que hemos aprendido de Dios, todo lo que nos ha dado el Señor. Entonces, mis hermanos, sigamos orando y yo quedo a sus órdenes para que si ustedes tienen a bien el de ver de qué manera podemos apoyar a nuestros hermanos en Acapulco, pues con toda confianza, con toda libertad, háblenme. Y yo ya también he estado en contacto con la iglesia de allá, con los que he podido comunicarme y bueno, ahí estamos viendo de qué manera, yo en lo particular, se van a hacer pues a poder hacerles llegar algunas cosas. Están por confirmarme qué es lo que pues pudiera ser más útil, aunque todo es útil, pero lo que sea más útil y ver la manera de cómo hacer llegar las cosas. Entonces, mis hermanos, expresémonos como cuerpo de Cristo y con todo amor apoyemos a nuestros hermanos, porque recuerden, somos cuerpo y si una parte del cuerpo está mal, no nada más duele esa partecita, a veces, ¿verdad? Y no a veces, siempre afecta todo el resto del cuerpo. Cuando nos duele el dedito gordo, el dedito chiquito, perdón, del pie, o que nos damos un machucón, pues no nada más lo siente ese dedito, lo siente todo el cuerpo y hasta sudamos a veces, o hasta dolor de cabeza nos agarra, todo el cuerpo se duele. Entonces, accionémonos y pongamos por obra todo lo que el Señor nos ha dado. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos, y que pasen bonita noche. Y repito, quedo a sus órdenes por si quieren comentar conmigo respecto de cómo vamos a manifestarnos con el resto de la iglesia en Acapulco. Bendiciones.